Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi video. Recuerda que la clase anterior estuvimos haciendo un ejercicio sobre todo este mundo mágico y sobre la abstracción. ¿A qué se refiere la abstracción? La abstracción, como lo vimos en el video anterior, es de todo lo que tenemos en nuestra realidad llevarlo hacia el mundo digital. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de sacar todas sus características y funcionalidades. Lo hicimos por medio de un esfero. ¿Listo? Un esfero, una plumilla, como le llaman. Esto como tal, nosotros es algo tangible que está en este espacio y para abstraerlo, entonces depende del contexto, es algo que les comentaba. Yo voy a hacer una abstracción suponiendo de que el contexto se trata de una aplicación para una empresa la cual fabrica, ojo pues, fabrica los esferos. Entonces, para una fábrica, ¿qué tan importante es? ¿Listo? Empezamos. Este esfero bolígrafo, lo primero que yo voy a llevar a la abstracción es la medición. ¿Por qué es importante para mí? Porque para mí como negocio, para mí como programador, recuerde que un programador está súper alineado con el negocio. O sea, tú tienes que saber de qué se trata el negocio para poder hacer la aplicación sobre ese negocio, obviamente. Entonces, para mí es importante tener esto en cuenta, las dimensiones. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo necesito saber cuántos esferos caben? ¿Cuánto espacio tengo dentro de la bodega? ¿Cuánto espacio tengo dentro del camión de transporte? ¿Cuántos esferos me faltan para llenar el camión de transporte? Acuérdate, nosotros como programadores tenemos que tener siempre en la mente la optimización. Siempre, 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 siempre llevar a la optimización. Por eso, para mí es importante optimizar los espacios. 1. 2. Debo saber que este bolígrafo cuenta con unas características, las cuales son la tapa, la parte de aquí, la punta no como tal, la punta donde se ve la esfera, que tiene la tinta, no, que tiene una punta, ya, ¿listo? Y con todo esto, lo que yo voy a ver también es que tenemos varias categorías, ¿sí? Entonces, vamos a tener las dimensiones, vamos a tener un alto, un ancho, lo vamos a suponer que está en centímetros, ¿listo? Y que tiene una tapa de un color, punto. Entonces tiene tamaño, tiene una tapa, el tamaño está en alto, ancho y también de que tiene un color el esfero y un color la tapa. ¿Listo, chicos? Después de que tenemos esto, nosotros con eso podemos ahondar en, listo, a mí como fábrica lo que me importa es fabricar 70 esferos de color rojo, ok. Entonces yo ya sé que con ese modelo de datos que acabamos de hacer, el modelo de datos esfero o bolígrafo, con ese modelo de datos que te lo voy a mostrar aquí en pantalla, ese modelo de datos lo que nos va a indicar es todas las características, ¿listo? Ahora, a mí como funcionalidades del esfero, ¿qué es lo que me importa? Me importa un esfero que se tape, que se destape, punto. Eso es, porque es un esfero básico. Eso es lo que yo vendo como compañía. ¿Listo? Ahora, nosotros hablamos un poco sobre la programación orientada a objetos y ahí fue cuando hablamos del tema de la abstracción. ¿Listo? Ya teniendo esto en mente, se vienen otros conceptos. Y aquí es donde yo quiero que tú pongas la mayor atención. ¿Por qué? Porque aquí son los conceptos donde nos van a ayudar a estructurar y son la base, el pilar fundamental para poder programar de la manera orientada a objetos. Existen otras maneras de programar, existe la programación funcional, que es ahorita un boom y está súper bacano, pero es un tema muy avanzado para el momento. Seguramente vamos a hablar en un video y vamos a traer a gente muy crack para que nos cuente y para que tanto tú como yo aprendamos, ¿listo? Y con esto lo que quiero decir es que para la programación orientada a objetos tenemos unos pilares, que es la abstracción, que es lo que hemos estado viendo. Es un ejemplo muy básico, pero es algo para que tengas un abrebocas. Entonces tenemos la abstracción. Tenemos algo que se llama la herencia. La herencia es algo muy, muy, muy importante dentro de la programación orientada a objetos. Y la herencia nos provee bastantes funcionalidades y formas de programar. Tenemos también el polimorfismo,
y tenemos también el encapsulamiento. Estos son los 4 pilares fundamentales. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de uno que normalmente escuchamos cuando las familias se pelean, escuchamos cuando hablamos de nuestros padres, escuchamos cuando hay un proceso legal, que es toda esta parte de la herencia. Pero ya llevándolo al mundo de la tecnología, del arte de la programación, ¿qué es la herencia? La herencia como tal, y lo vamos a ver con una analogía. Cuando tú heredas algo de tu padre, es que tu padre tiene unas características, ¿verdad? Y tú heredaste alguna de esas características, las mismas que tiene tu padre, ¿sí? Eso se llama herencia. Y lo mismo nosotros podemos hacerlo dentro de la programación. Bien, entonces, yo tengo este esfero, lo voy a llamar esfero porque siempre digo esfero o bolígrafo. No, esfero, lo vamos a llamar así. ¿Listo? Ya sabes a qué me refiero. Este esfero lo tenemos nosotros. Si yo heredo de este esfero, puedo heredar características de este esfero, más no la copia del esfero. ¿Ok? Yo puedo tener ahora otro esfero, pero puedo hacer uno retráctil. Y ese esfero retráctil va a tener la tapa, la tinta, alto, ancho. ¿Ves que tiene las mismas características? Solo que ahora copio las características y además le agrego unas nuevas. Lo que me permite es que cuando yo heredo es extender sobre una base de características y agrandar y ponerle otras características, ¿vale? Lo que podemos hacer nosotros es empezar con una base muy sólida de algo, con una base de abstracción, empezar a construir muchas cosas. ¿Listo? Entonces espero que te haya quedado claro. Ahora, vamos a hablar de el polimorfismo. El polimorfismo es una forma, es un mecanismo para que una funcionalidad se interprete en otros objetos de distinta manera. ¿Listo? Ese concepto es un poquito enredado ahorita, entonces te lo voy a desglosar. ¿Qué pasa con el polimorfismo? Si yo en una funcionalidad escribo, ¿cierto? Pero yo quiero que ahora escriba de diferentes colores porque tiene una tinta de arco iris. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya estoy haciéndole a una funcionalidad que tenga un comportamiento diferente. ¿Ok? Una funcionalidad base ahora tiene comportamientos diferentes. Y esos comportamientos diferentes a mí lo que me permite es, claro, el esfero, el básico, él escribe. Ah, claro, pero es que ahora escribe con tinta de colores. Ahí ya cambió todo. Tengo una base y lo que hago es cambiar la funcionalidad. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar del encapsulamiento. El encapsulamiento es lo que me permite a mí ver qué tanto voy a dejar modificar yo algo. Eso que yo acabé de abstraer. Eso que yo acabo de abstraer, ¿qué tan fácil es para mí recargar la tinta de este bolígrafo? Es muy complicado. Que lo puedo hacer, claro, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Por eso existen bolígrafos que heredan de este bolígrafo en el cual yo le puedo quitar el tubo de tinta y ponerle otro. Pero en este caso no es así. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es difícil? Cambiarle la punta, cambiarle las dimensiones. Entonces el encapsulamiento es prácticamente este cuerpo plástico que hace acá. Evitar la modificación o qué tanto yo lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque también le puedo modificar la tapa. Yo le puedo modificar la tapa, se la puedo cambiar. Le puedo cambiar por una tapa más bonita, por una tapa de otro color, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo una tapa más grande? Pues ya no me sirve. O una más pequeña, ya no encaja. ¿Ok? Entonces esos conceptos son los que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder abstraer las cosas. Acuérdate que está la forma de llevar cosas del mundo real hacia el mundo digital. ¿Listo? Vamos a hablar de otro concepto importantísimo. Bueno, ¿dónde nosotros ponemos todas esas características y funciones? A eso lo vamos a llamar clase. ¿Listo? Y en inglés, class. Un tip que yo te doy y una recomendación y la forma correcta de hacer las cosas es que en esto de programación tenemos que saber inglés. Tenemos que adaptarnos al inglés.
Punto. ¿Por qué? Porque es el lenguaje universal. Y nosotros hablamos y creamos y vamos a crear productos para el mundo. ¿Ok? Para que otras personas lo entiendan, para que otras personas lo evalúen. Y la base está hecha en inglés. Entonces a esto le vamos a llamar class o clase. Para efectos prácticos a veces lo vas a llamar en español, solamente para que lo entiendas. ¿Listo? Entonces vamos a crear class esfero, la clase esfero, donde yo voy a tener, ya sabemos, nuestras características de alto y ancho en centímetros. Pero esas características de alto y ancho, entonces yo voy a crear algo llamado variables. Esas variables son cajitas dentro de la clase que me van a guardar la información que yo necesito de esas características. Entonces yo tengo la clase y adentro tengo las características en variables. ¿Ok? Ahora, esas variables pueden ser mutables o inmutables. Las variables mutables son variables que cambian. Las inmutables son las que no cambian. ¿Listo? Simple. Es un concepto muy simple. Entonces, existe la clase. Dentro de la clase las características las meto en cajitas de datos, donde esas cajitas de datos pueden cambiar o no pueden cambiar. Punto. Yo puedo meter el alto y el ancho. Pero ¿qué pasa? Yo puedo crear otro esfero igualito, pero más chiquito, más pequeño. Ya le cambié el alto. Entonces es una variable. El alto es una variable. ¿Ok? Algo que cambia. Pero la tapa. Yo quiero que todos mis esferos tengan la tapa negra. Punto. Y no se puede cambiar porque la tapa negra para mi compañía es una representación. La tapa negra para mi compañía es único, es lo que me representa mi producto. ¿Ok? Yo me adapto al negocio. Yo soy parte del negocio, tengo la visión de ese negocio. Entonces no voy a permitir en mi modelo, que es esta clase, a eso también le llamamos mi modelo de datos, a mi modelo de datos que eso cambie. Y eso es lo que nos hace ser muy buenos programadores. ¿Listo? Espero que te hayan quedado claros estos conceptos. Estos conceptos como tal son base y pilares fundamentales para lo que lo vamos a necesitar. Como este es un canal donde yo no necesito que realmente se la pasen en mi canal, ¿no? Yo lo que quiero es brindarles conocimiento. Entonces, si tú quieres aprender más sobre el encapsulamiento, sobre, por ejemplo, la herencia, puedes ir ahondando y tú buscas herencia o programación orientada a objetos y seguramente va a haber un video donde te van a explicar más a fondo. Yo te estoy explicando lo básico, ¿por qué? Porque con lo básico quiero que tú empieces a ver una puerta hacia lo que es el mundo de la programación. Y lo que quiero es llevarte a esa puerta lo más rápido posible para que tú en esa puerta empieces a entender más cosas y empieces a ahondar en los temas. ¿Listo? Luego vamos a ver qué es una clase y vamos a ver todo lo que es una clase. Luego vamos a ver todo lo que es encapsulamiento, que es private, public, protected. Todo esto, qué son los lenguajes de programación, qué son entornos de programación. Todo esto lo vamos a ver. Pero en estos niveles básicos es donde yo quiero que tú entiendas las cosas de manera simple. Entonces, si quieres saber más cosas simples y empezar a entender la programación de una manera simple y rápida, te espero en el siguiente video. Chao.